Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed. Ave, hijos del sol, yo os saludo. Hoy conoceremos los secretos que envuelven a los licántropos y a los hombres lobo. Dos razas diferentes. Conoceremos el comienzo de la raza de los licántropos y cómo los hombres lobo han pasado por nuestra historia. Ahí fuera hay algo, entre las sombras. No es ni hombre, ni bestia, ni vivo, ni muerto. Es algo que acecha en la oscuridad, algo de otro mundo. No es del mundo de los humanos, algo sin forma, capaz de adoptar 1000 formas diferentes. Ahí fuera, entre los siglos y las noches, entre garras y colmillos, allí se oculta, en el bosque primordial. El bosque primordial. Un lugar inaccesible para los humanos. Hay criaturas ancestrales que se esconden allí, en ese otro plano. Ahí somos intrusos en un territorio que no nos pertenece. Estos seres fueron llamados dioses y diosas, los dioses del viejo mundo, de otra época. Ellos convivían con nosotros y su linaje ha llegado hasta nuestros días. Los licántropos y los hombres lobo. Viajamos al pasado, a Arcadia, el centro del Peloponeso, Grecia. Hay que remontarse muy atrás en el tiempo, a conocer los trabajos de Georges Domecil, Michel Liade, Pausanias y Gino, filósofos y escritores griegos, Lili Beiser, de la década de los 50. Arcadia, tierra de licántropos, mal llamada Arcadia Feliz. Se le puso ese nombre para esconder un terrible secreto que pasa de siglos en siglos. Un nombre para esconder un secreto terrible. Eran tierras de licántropos, tierras malditas. Cuenta la historia que Zeus oyó hablar del rey Licaón y descendió del monte Olimpo. Licaón le sirvió un banquete, entre otras cosas, un niño de un sacrificio. El rey de todos entró en cólera, fulminó con rayos a los comensales y al rey Licaón lo maldijo. En Arcadia era costumbre comer carne humana. Zeus dijo: vives y comes como un animal, serás un animal, tú y los tuyos, cargaréis con ese peso. Licaón desde esa noche fue un rey lobo. Hay que distinguir entre los licántropos y los hombres lobo. Otto Offer, profesor de Viena, él cree y sus estudios lo afirman que los licántropos de Arcadia en realidad eran un culto secreto, una ciudad de culto, eran sociedades iniciáticas. En el libro de ocultismo de Otto Offer de Sociedades Secretas Antiguas relata un ritual de iniciación. Los iniciados deben comportarse como animales salvajes y atacar a los vivos en plena noche. Hay escritos que apuntan a una 30 de iniciados cada año. Al igual que la Nevermunde, estas sociedades germanas ocultistas solo para hombres. De alguna manera el linaje del rey Licaón traspasó los siglos y su raza llegó hasta la nuestra. Según Pausanias, Gino y Lili Beiser, en la época de los 30, los estudios antropológicos apuntan a que las sociedades secretas de ese momento acogieron a estos seres, tratándolos como dioses en la tierra. Eran una pieza fundamental en la sociedad secreta. Era lo que unía lo místico y lo humano, lo sagrado y lo oculto. Tanto el pueblo de los nórdicos como los germanos y como los griegos creen que estas criaturas están entre dos mundos. No pertenecen ni a este
ni al otro. Pueden cambiar a su merced. El linaje de Licaón traspasó los siglos y estos individuos formaron parte de las sectas oscuras. Eran tratados como dioses. Los licántropos, el pueblo maldecido por un dios, era la parte negativa de la bestia, la parte oscura. Estos seres vivían en un bosque llamado el Bosque Primordial, lugar de bestias y dioses. Es el mismo bosque que adoraban los pueblos germanos. En este territorio somos intrusos. No nos pertenece. Hay criaturas que no pertenecen al mundo de los humanos. Pero hijos del sol, donde está la sombra y la oscuridad, está la luz y está la fuerza. Para contrarrestar este pueblo maldito de los licántropos, los dioses crearon a los Ufendar y los Berserkers, hombres lobo y hombres oso. Esto está muy arraigado a la mitología escandinava. Estos hombres vestían y luchaban en combate con pieles de oso y lobo, pero no era esto lo que los hacía temibles. Estas personas tenían una función en el clan, eran armas de la naturaleza. Los Ufendar, hombres lobo, no licántropos. Este dato es muy importante. Estos Ufendar y los Berserkers sufrían una especie de somnolencia, seguido de una catarsis. Se cuenta que era muy peligroso acercarse a ellos en este proceso. Y muy importante, no tomaban brebajes ni plantas para llegar a ese estado. Ellos eran pura sangre, eran entregados por sus familias. Cuando estas líneas de sangre se perdieron en el tiempo, entonces los místicos y los druidas conjugaron unas pócimas para inducir al hombre en ese estado mental. Pero esta es la diferencia. Con brebajes puedes inducir al hombre a ese estado mental para la batalla, pero los verdaderos Ufendar y Berserker no necesitaban ningún brebaje. Lo llevaban en la sangre. Llegado al final de la catarsis, el cambio físico era notable. Más fuerza, más velocidad, instintos agudizados. En todos los aspectos. Sufrían un furor en batalla extremo. Ni lanzas, ni espadas, ni flechas, ni ataques con fuego. Eran insensibles en la batalla y arrasaban con todo. Este era el verdadero poder de los Berserker y de los Ufendar. Y sí que había cambios físicos. Su cuerpo cambiaba y cambiaba su psique. Tanto es así, tanto es la verdad sobre estas criaturas que los primeros reyes escandinavos tenían como guardia personal a Ufendar y Berserkers, sus guardias reales. Atención, cambiaban a voluntad. No era inducido. Lo llevaban dentro, en su psique y en su sangre. Cuando este proceso físico y mental de transformación pasaba, el Ufendar estaba libre. Estaba batallando hasta que caía sin sentido. En esta especie de somnolencia. Buscaban cobijo para pasar la noche y luego volvían a las filas, después de haber terminado con la mitad de un ejército. Eran piezas fundamentales para las casas reales y para los ejércitos. Este furor de estos hombres lobo eran imparables en batalla. Con el tiempo, estas líneas de sangre se perdieron, y los místicos y los druidas, para recuperar esa fuerza, tuvieron que mezclar raíces y hierbas para inducir psicológicamente a ese estado. Pero no eran los mismos, ya no sufrían cambios físicos y se colocaban pieles de oso y pieles de lobo para dar miedo a los rivales, pero no eran los auténticos Ufendars ni Berserkers de antaño. Y este dato es muy importante. Esto ha sido estudiado
y sigue siendo estudiado por grandes mentes. En el pasado, Jung o Freud estudiaron este proceso de cambio en una persona, y lo llamaron explosión primaria de la psique colectiva o desdoblamiento de la sombra. Las sociedades secretas han estado interesados en estos sujetos desde tiempos inmemoriales, como por ejemplo la Nevermunder. Ellos buscaban líneas de sangre auténticas del pasado y ellos creían en los Ufendar. Tenían tradiciones germanas de seres que eran utilizados como armas y ellos querían ese conocimiento. Al contrario que los licántropos que se entregaron a los cultos y a la oscuridad, los Ufendar y los Berserker eran armas de la naturaleza. Ni hombre ni bestia, ambas cosas. Hombres lobo, Ufendars, mitos, leyendas o una realidad que se esconde en las sombras. Hay una placa de bronce en Tormunda, en el norte de Europa, que explica mediante dibujos grabados el cambio de un hombre a un lobo. Y este concepto se está estudiando a día de hoy. Se llama explosión primaria de la psique colectiva o desdoblamiento de la sombra. Los mitos y las leyendas existen. Los registros más antiguos son muy explícitos sobre la diferencia de licántropos y hombres lobo. Las tradiciones de los hombres lobo son muy peculiares, como por ejemplo, cuando un hombre lobo sabe que tiene que cambiar, tiene que hacer un ritual. Lo primero es esconder su ropa en un lugar que nadie la toque mientras él esté cambiado. Lo segundo, cruzar un río de agua corriente. Y lo tercero, sujetando unas runas, enterrar las manos en tierra sagrada. Y ahí es cuando despierta el lobo. ¿Por qué hacen esto? Son símbolos. La ropa es un símbolo de la cultura que nos han impuesto. El agua corriente, los ríos, el agua está muy presente en todos los rituales y, cómo no, la tierra sagrada y las runas. Todo esto tiene mucho simbolismo. El hombre tiene que liberarse de todas las cadenas impuestas para dejar salir la bestia. Hijos del Sol, os voy a contar un par de secretos que no vienen en los libros. La plata es cosa de cine y de ciencia ficción. En las leyendas antiguas dejan muy claro que a un hombre lobo no se le puede matar, ni siquiera atravesándolo con una barra de hierro. Estas criaturas tenían una función muy especial. Estaban en contacto con otro mundo. No iban atacando ganado. Ellos cumplían una función: luchar contra la oscuridad. En Italia, Carlo Ginzburg, el investigador antropólogo, este hombre dio con un pueblo que tenía una leyenda sobre los hombres lobo. Exactamente en Italia, en la región de Viamonte. Antiguamente se creía que los niños que nacían con la llamada capucha, que es la placenta cubriéndole la cara, era un signo de que en su sangre se guardaba los genes de los lobos. Estos niños eran criados aparte, fuera de la ciudad y para otra función. Como vemos, los mitos y las leyendas están por doquier, y aquí también en Viamonte se menciona que la plata no les hacía nada. Estaban en otro plano,
estaban fuera del alcance de un ser humano. No se les podía matar. Estos hombres lobo solían llevar consigo medallas o trozos de madera, incluso trozos de hueso de un antepasado. Estos amuletos tenían el poder de protegerlos y, de una vez llegado el momento, ayudarlos a volver al mundo humano. Hijos del Sol, ¿qué se esconde dentro de la psique humana? ¿Qué esconde nuestra historia? ¿Mitos, leyendas? ¿Somos una raza que está entre dos mundos? Hijos del Sol, los tiempos cambian. Las costumbres también, pero la sangre no. No nos hace falta la luna llena. Cambiamos cuando nos place. ¿Queréis saber qué se siente? No os asustéis por lo que vais a ver.
Hijos del Sol, gracias por estar aquí. Este ha sido mi regalo para vosotros. Un saludo muy fuerte, un puño y una garra. Shh, es un secreto.